Antes de empezar, querría comentar algunas cosas. 1. Estoy y voy a estar leyendo de algo que he escrito. Es la primera vez que lo hago, así que no sé cómo saldrá. Puede que quede como el culo. En general, suelo preferir los vídeos en los que la gente habla en tiempo real, pero tenía bastante mierda que decir y si no lo hacía así me iba a quedar un vídeo larguísimo y seguramente incomprensible, dada mi tendencia natural a irme por las ramas. Aún así, veréis que divago bastante, así que imaginad lo que podría haber sido de no haberlo hecho de esta manera. En todo caso, pido perdón de antebrazo. 2. Hago esto por pura diversión. No soy un profesional, ni soy un youtuber como un tío blancuetero, ni profesor de filosofía como Ernesto Castro. Ni siquiera he estudiado la carrera de sociología, a pesar de ser una disciplina que me encanta. Así que pido también disculpas a los sociólogos y las sociólogas por si digo muchas tonterías o uso ciertos términos de manera incorrecta. Lo he hecho lo mejor que he podido. En cualquier caso, lo que quiero decir es que no hago esto ni por pasta, ni por popularidad, ni para que me suban las visitas, ni nada de eso. Soy un pringado que tiene un canal de YouTube al cual sube vídeos haciendo ejercicios sin camiseta y hablando de Natalia, la del Megatrix. No soy ni Dayo ni el Jared de Wisecrack, así que no esperéis nada del otro jueves, y menos un acabado profesional. 3. No tengo nada personal contra un tío blancuetero, a pesar de lo que puedan sugerir algunos de mis comentarios en sus vídeos. Yo qué sé, el que me conozca de cuando tenía Facebook sabe cuál es mi flow en las redes sociales. Sé que parezco arrogante y un poco bastante gilipollas, pero en el fondo soy un buen tío. Algo colgado y con tendencias autodestructivas, pero un buen tío al fin y al cabo. Hago esta crítica porque no estoy nada de acuerdo con las ideas de un tío blancuetero, pero aparte de eso no tengo nada en su contra. Y bueno, es cierto que a veces dudo un poco de su honestidad intelectual, pero eso ya lo comentaré más detalladamente en la crítica. En todo caso, entiendo que cuando se busca maximizar el número de likes y visitas, la honestidad intelectual y la coherencia pasan a un segundo plano, y uno debe centrarse en decir lo que la gente quiere oír. 4. He decidido centrar mi crítica en la cuestión de la identidad social y las políticas identitarias, por cuestiones de tiempo y espacio, pero también porque considero que es una cuestión fundamental para entender todo el pensamiento de un tío blancuetero. Obviamente tendría muchas más cosas que criticar sobre sus ideas y sus vídeos, pero prefiero hacer una crítica más profunda de algo que considero central en su cosmovisión que varias críticas superficiales a aspectos que quizás sean más coyunturales. Además, que ya me ha salido una movida larguísima solo criticando esto, como para ponerme a criticarlo todo. Yo no me gano la vida con esto. En concreto, mis críticas irán referidas sobre todo a lo dicho por un tío blancuetero en su vídeo ¿Por qué soy un tío blancuetero?, en el que explica por qué eligió ese nombre para el canal y que intentaré dejar en la descripción, aunque quizás haya también pequeñas alusiones a otros de sus vídeos. De todos modos, este vídeo pretende ser una crítica un poco más general y global de las premisas y los planteamientos que subyacen a sus ideas, y no tanto una crítica exhaustiva a elementos concretos del tipo un tío blancuetero dijo tal cosa en el minuto 5 de su vídeo sobre por qué las mujeres están biológicamente programadas para fregar la cocina. Bueno, pues sin más preámbulos, comencemos. Yo también soy un tío blancuetero y esta es mi crítica sociológica a un tío blancuetero. Un tío blancuetero parte de una premisa que considero fundamentalmente acertada y razonable. En líneas generales, debemos juzgar a las personas por sus ideas, por su comportamiento y por sus acciones, y no por quiénes son, sociológicamente hablando, o por el grupo social al que pertenecen. Como bien señaló Ernesto Castro en su crítica, existen ciertos sectores del feminismo más extremista que niegan la legitimidad para que cualquiera que no sea una mujer exprese su opinión acerca de cuestiones relacionadas con el feminismo. Del mismo modo, Zizek ha señalado cómo la negación de la posibilidad de alcanzar un cierto universalismo en torno a determinadas cuestiones empobrece el debate y limita enormemente las perspectivas de éxito de los propios movimientos reivindicativos. La capacidad empática del ser humano, la habilidad para ponerse en el lugar del otro y para comprender racionalmente los argumentos expresados por nuestro interlocutor, son elementos esenciales a la hora de establecer una comunicación efectiva entre individuos y un diálogo fructífero. Asimismo, el propio concepto de convencer a alguien se sustenta sobre dichos elementos. Sin embargo, un tío blancuetero pasa de sostener una premisa aceptable y razonable a negar, de manera más o menos implícita, toda influencia social sobre la configuración de las ideas y las opiniones de los individuos. Dicho de otro modo, un tío blancuetero parece no darse cuenta de que nuestras ideas, nuestro comportamiento y nuestras acciones, que son los elementos por los que efectivamente deberíamos ser juzgados, están profundamente influenciadas y, hasta cierto punto, determinadas por quiénes somos, de nuevo sociológicamente hablando. Pero comencemos por el principio. La idea que subyace a las políticas identitarias es que aquellos que no han experimentado de forma directa determinados fenómenos no pueden opinar sobre ellos con conocimiento de causa, y por tanto sus opiniones al respecto son infundadas o carecen de relevancia.
Por ejemplo, tú no puedes hablar de racismo porque no eres negro y no lo has sufrido en tus carnes. O tú no puedes hablar de machismo porque no eres mujer y no lo has experimentado directamente. Sin embargo, esto que a simple vista puede parecer una chorrada, no lo es tanto, en tanto en cuanto suele ser habitual que, en general, tengamos más en cuenta las opiniones sobre ciertos temas de aquellos que tienen un conocimiento de primera mano acerca de los mismos. Si queremos saber cómo es Barcelona, seguramente tengamos más en cuenta la opinión de un barcelonés, igual que si queremos saber si un restaurante es bueno o malo, tendremos más en cuenta la opinión de alguien que haya comido o cenado en él. Esto es de sentido común. Del mismo modo, la sociología ha demostrado cómo suelen ser los miembros pertenecientes a los grupos o colectivos oprimidos los primeros en percatarse de dicha opresión, la cual hasta entonces estaba invisibilizada o naturalizada, y era inexistente a los ojos de los no oprimidos. O, parafraseando al sociólogo francés Émile Durkheim, los hechos sociales se imponen con mayor fuerza a aquellos individuos que tratan de resistirse a los mismos, y por tanto son los desviados los más conscientes de la coerción social inherente a toda sociedad. Solo te percatas de la verdadera fuerza de la corriente cuando tratas de nadar contra ella. Otro ejemplo que de hecho es utilizado por los miembros de sectores más conservadores o de derechas es el de los comunistas modernos. Se suele criticar a los comunistas modernos que viven en países capitalistas por hablar del comunismo y defenderlo sin haberlo experimentado de primera mano. Por el contrario, se considera mucho más legítima la opinión de aquellas personas que vivieron bajo regímenes comunistas, como por ejemplo los nacionales de países del este que en su día fueron repúblicas populares o los disidentes cubanos. De nuevo, esto parece ser algo de sentido común. Con esto no estoy diciendo que uno tenga necesariamente que haber experimentado un fenómeno de primera mano para hablar u opinar del mismo. Como digo, creo en la empatía y en la capacidad racional de los individuos para comprender ciertos fenómenos sin necesidad de experimentarlos directamente. Pero también creo que hay algo de verdad en la idea de que solemos considerar ciertas opiniones como más autorizadas que otras. Por otro lado, como ya he dicho, nuestras ideas y nuestras opiniones están profundamente influidas e incluso podríamos decir que determinadas por nuestra identidad social, que incluye elementos como el grupo o los grupos sociales a los que pertenecemos, la educación y la socialización que hemos recibido, el lugar del mundo en el que hemos nacido, nuestro contexto histórico, nuestra raza, nuestro género, etc. En definitiva, un sinfín de factores sociales que escapan completamente a nuestro control y que, sin embargo, juegan un papel fundamental en la conformación de nuestras ideas y nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Un simple ejercicio de reflexión debería bastarnos para entender lo relativo y circunstancial de nuestra cosmovisión. Así, no resulta difícil imaginar que si hubiéramos nacido en otro país o en otro contexto histórico, fuéramos de otra raza o de otro sexo, o incluso hubiéramos estudiado en otro colegio, nuestra experiencia vital sería diferente, en distintos grados, y por tanto también lo sería nuestra manera de pensar y de entender la realidad. Creer que nuestras ideas son la expresión más clara y diáfana de nuestra individualidad más profunda es, en el mejor de los casos, una ficción, y en el peor, una alucinación fruto de la arrogancia más fatal y de una total falta de reflexividad y autoconsciencia. Pero por si esto no es suficiente, pondré dos ejemplos canónicos que suelen utilizarse en cualquier curso básico de introducción a la sociología y que ayudan a ilustrar esta idea. El primero es el de Durkheim y su estudio sobre el suicidio. Motivado por el suicidio de uno de sus mejores amigos, el sociólogo francés Émile Durkheim decidió, a finales del siglo XIX, realizar un estudio sobre el suicidio. Analizando las tasas anuales de suicidios de los diferentes países europeos, Durkheim se percató de la existencia de ciertas regularidades. Las conclusiones de su estudio, plasmadas en su famosa obra El suicidio, fueron revolucionarias para el momento. Durkheim descubrió que las probabilidades de que un individuo se suicidara variaban en función de su pertenencia a determinados grupos sociales. Así, por ejemplo, estadísticamente se suicidaban más los hombres que las mujeres, más los solteros que los casados, más los protestantes que los católicos y más los ricos que los pobres. Todo ello le llevó a concluir que, a diferencia de lo que se había pensado hasta entonces, el suicidio era un hecho social, cuyas causas eran antes sociales que individuales o psicológicas. Junto con Marx y con Weber, Durkheim es considerado hoy en día como uno de los padres de la sociología, al ser uno de los primeros estudiosos en demostrar la influencia de los factores sociales en las decisiones aparentemente individuales que las personas toman. Resulta conveniente recordar que Durkheim no era precisamente un posmoderno. Y no solo porque sería un anacronismo aplicarle el término, sino porque epistemológicamente estaba en las antípodas del posmodernismo. No en vano, Durkheim era un enamorado de las ciencias naturales, firme creyente en la posibilidad de alcanzar la objetividad en las ciencias sociales y un fanático del análisis estadístico. Ideológicamente fue, además, bastante conservador y siempre favorable al mantenimiento del status quo. El segundo ejemplo es el de Bourdieu y su análisis del gusto y de las prácticas culturales.
Durante la década de los 60, el también francés Pierre Bourdieu llevó a cabo una investigación sobre el gusto y las prácticas culturales de la sociedad francesa de la época. Bourdieu elaboró un diagrama mediante el cual era capaz de predecir, con un sorprendente grado de exactitud, las preferencias culturales de los diferentes individuos en función de su posición dentro del espacio social con respecto a dos dimensiones, el capital económico y el capital cultural. Como consecuencia de su investigación, Bourdieu acuñó el concepto de hábitus, esto es, un conjunto de disposiciones o esquemas de sentir, pensar y obrar asociados a la posición social, que harían que personas pertenecientes a un mismo grupo social tiendan a compartir un cierto estilo de vida e incluso una forma de entender el mundo. En resumen, ambos ejemplos vienen a ilustrar la idea de que fenómenos que en apariencia son individuales y psicológicos constituyen, en realidad, fenómenos sociológicos, o al menos están influenciados por factores sociales en un grado mucho más elevado de lo que a simple vista podría parecer. Por descontado, esta es una de las principales ideas sobre las que se sustenta toda la sociología como disciplina científica independiente. El caso de Bourdieu, en concreto, es muy significativo para el tema que nos ocupa, pues al acuñar el concepto de hábitus, el francés estaba precisamente haciendo referencia a cómo nuestra posición dentro del espacio social determina muchos de los elementos que percibimos como parte intrínseca de nuestra identidad. Dicho de otra manera, el hábitus determina, en cierto sentido, nuestra forma de pensar, y si aceptamos, con Bourdieu, que éste varía en función de nuestra posición social, deberemos también inferir que, más que una emanación de nuestra personalidad más íntima, nuestra forma de pensar es un reflejo de nuestra posición social. Por supuesto, Bourdieu hablaba de disposiciones, precisamente para referirse a una tendencia y no a una ley ineludible. Todo el análisis de Bourdieu es en sí mismo una gran generalización, como por otro lado lo es todo acto de clasificación y taxonomización, y, como tal, tiene sus limitaciones, tanto analíticas como explicativas. En otras palabras, no es cierto empíricamente que todos los miembros de un determinado grupo social piensen de la misma manera, por mucho que podamos identificar ciertas tendencias y irregularidades. Pero tampoco es cierto que todas las mujeres piensen igual, o que todos los hombres lo hagan, y eso no es óbice para que solamos hablar con relativa frecuencia de un modo de pensar femenino en contraposición a un modo de pensar masculino. Es más, son precisamente las ideas defendidas por un tío blanco hetero las que más hacen hincapié en la existencia de dichas regularidades, a pesar de que sostengan que las causas de las mismas residen en los cerebros de los individuos y no en la sociedad. Pero las divergencias en cuanto al establecimiento de las causas de un fenómeno no afectan, en principio, a la fuerza o debilidad de la evidencia empírica que permite sostener la existencia del fenómeno mismo. Dicho de otra manera, un tío blanco hetero sí cree que un individuo piensa diferente en función de si es hombre o mujer, lo cual, hasta cierto punto, estaría dándoles la razón a los defensores de las políticas identitarias, aunque sea por causas totalmente diferentes, en un caso la biología, en el otro la socialización. Asumo que ante esta crítica, la respuesta de un tío blanco hetero sería decir que las diferencias en la manera de pensar no son tan grandes ni tan sustantivas como para invalidar la opinión de todos los miembros de un género sobre los asuntos del otro género, y no le faltaría razón. Sin embargo, debería reconocer, por la propia lógica interna de sus argumentos, que existen dichas diferencias y que inevitablemente influyen sobre las diferentes maneras de pensar de los individuos. Es decir, que los individuos están determinados a pensar de una cierta manera en función de una serie de factores, ya sean estos internos o externos, de una índole o de otra, que no eligen y que escapan totalmente a su control. En otras palabras, no somos lo que pensamos, como por momentos pareciera querernos hacer creer un tío blanco hetero, sino que pensamos lo que somos. O, en palabras de su querido Marx, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser, social, el que determina la conciencia. Así, lo que un tío blanco hetero parece no ser capaz de comprender es que gran parte de lo que explica que él piense como piensa es que, efectivamente, es un hombre blanco y heterosexual, y que sus opiniones son, en gran medida, un reflejo de su identidad sociológica. Negar que su manera de pensar está condicionada por su posición social y obviar los sesgos asociados a esta última no lo convierte en alguien más objetivo, sino más bien todo lo contrario. Si la objetividad es posible, y muchos expertos creen que no lo es, el proceso para alcanzarla ha de partir necesariamente de la identificación y el reconocimiento de los propios sesgos. Conceptos sociológicos como el etnocentrismo y el androcentrismo, acuñados mucho antes del auge de las políticas identitarias, aluden precisamente a esta idea de que el propio punto de vista, sí, generalmente el del hombre blanco heterosexual, se ha considerado el paradigma de la objetividad y la normalidad, y la vara de medir respecto a la cual se analizan el resto de realidades y puntos de vista. Sin embargo, para un tío blanco hetero, basta con recurrir a los datos para ser objetivos, a pesar de que los datos y las estadísticas necesitan siempre ser interpretados por medio de ciertos presupuestos teóricos para tener sentido. Esto es lo que permite que, por ejemplo, donde algunos ven racismo estructural, otros vean simplemente justicia.
El error, que comete también un tío blanco hetero, está en pensar que el desacuerdo reside en los datos mismos, cuando más bien reside en la interpretación que se hace de esos datos y en las diferentes explicaciones causales que se dan de los fenómenos que objetivamente existen. Lo que quiero decir con esto es que apelar a los datos y los hechos objetivos, cuando el desacuerdo es más bien filosófico y teórico, no tiene ningún sentido. La plusvalía es algo objetivamente observable en la economía capitalista, y, sin embargo, no tiene el mismo sentido ni la misma explicación para un marxista que para un miembro de la escuela austríaca. Pero ninguno de los dos niega su existencia, y por ello el desacuerdo no podrá zanjarse nunca mediante la presentación de más datos en referencia al plusvalor. En cualquier caso, la noción de punto de vista, por definición, hace referencia precisamente a eso, a un punto en el espacio desde el cual un individuo observa la realidad que le rodea, y desde el que es capaz de ver ciertas cosas pero incapaz de ver otras. Y la configuración de lo que se puede y no se puede ver también cambia al cambiar el punto de vista. Si estamos más cerca de un determinado objeto, lo veremos mejor, y si antes teníamos un elemento que obstaculizaba nuestra visión pero ahora ya no, podremos ver partes del espacio que nos rodea que antes permanecían ocultas. Que el punto de vista condiciona lo que uno ve debería ser también una obviedad, algo de sentido común, y que el espacio del que hablemos sea un espacio físico o el espacio social resulta irrelevante a este respecto. En otras palabras, a cada posición objetiva dentro del espacio social le va asociado un punto de vista subjetivo desde el cual el individuo observa la realidad social que le rodea. Pero, como ocurre con el espacio físico, dicho punto de vista condiciona y determina lo que el observador puede o no puede ver. Así, habrá fenómenos sociales que el observador percibirá con extremada claridad y otros que permanecerán invisibles a sus ojos, lo que no quiere decir que no existan objetivamente. Por lo demás, esta idea de un punto en el espacio social al cual le corresponde un punto de vista, también social, y que trata de cerrar la brecha entre lo objetivo y lo subjetivo, coincide prácticamente con el concepto de habitus acuñado por Bourdieu, del que ya hemos hablado antes. Es importante recalcar que esta idea de que la forma de pensar y ver el mundo de los individuos está determinada por su posición en el espacio social no debe interpretarse como un intento de otorgar o quitar validez a ciertas opiniones o de prejuzgarlas en función de la posición social de quien las expresa. Se trata más bien de explicar, en términos sociológicos, por qué una persona piensa lo que piensa y cómo lo piensa, y no de determinar si lo que piensa es correcto o equivocado. Sin embargo, esa labor de explicación en términos sociológicos y de relativización de la propia forma de pensar, si bien no supone un juicio de verdad o falsedad en sí misma, puede ser de mucha utilidad a la hora de dialogar y debatir con personas que piensan diferente. Imaginemos que dos personas discuten porque al observar un mismo objeto desde posiciones diferentes, uno ve un rectángulo y otro un círculo. La solución a esta discusión nunca podrá venir de apelar a una racionalidad común, ya que ambos interlocutores ya están procediendo de manera racional. Uno efectivamente ve un rectángulo y el otro un círculo. No hay nada de irracional en sus posicionamientos, no van a ver otra cosa por ser más racionales. Ni tampoco de buscar imponer una de las dos visiones como la correcta, sino de comprender, mediante el diálogo, que ambos contemplan un cilindro, pero que uno lo hace desde un lateral y otro desde arriba. Pero esta no es solo la mejor forma de resolver el conflicto, sino también la mejor forma de saber realmente qué es lo que está pasando, o, si se prefiere, la mejor forma de aproximarse a la verdad. Porque la verdad, en este caso pero también en muchos otros, no se corresponde exactamente con ninguno de los dos puntos de vista en cuestión, sino que se deriva de la combinación de ambos y de la comprensión de las circunstancias que los producen. Por definición, la adopción de un único punto de vista nos dará siempre una visión más incompleta y sesgada del mundo que nos rodea. Así, una visión de la realidad que aspire a ser realmente objetiva ha de ser el resultado de combinar y agregar múltiples puntos de vista, no de pretender establecer la superioridad de uno de ellos sobre el resto. Y más aún cuando nos referimos a algo tan complejo y extenso como la realidad social. Pero además, el reconocimiento de la circunstancialidad y la contingencia de nuestra forma de pensar, de nuestro punto de vista, facilita enormemente el diálogo y la comprensión de opiniones diferentes a la nuestra. Ser conscientes de que nuestra manera de pensar es algo coyuntural, y de que por tanto seguramente sería diferente si nuestras circunstancias y nuestra trayectoria vital fueran otras, puede ayudarnos a no sentirnos tan apegados a nuestras ideas y a estar más abiertos a aceptar opiniones diferentes. Si nuestra manera de entender el mundo es un reflejo de nuestra identidad social y no tanto de nuestra individualidad más íntima, no tiene mucho sentido tomarse los debates intelectuales como algo personal. Al fin y al cabo, desde esta perspectiva más sociológica y relativista, deberemos aceptar que, parafraseando al Joker de la broma asesina, en realidad todos estamos a solo un mal día de pensar de manera completamente diferente a como lo hacemos. Y que incluso si consideramos que nuestra opinión es la correcta y que tenemos razón, que la tenemos casi por casualidad.
Esta es básicamente la idea defendida por Richard Rorty en su libro Contingencia, Ironía y Solidaridad, al referirse a la figura del ironista liberal. Aquel que es capaz de reconocer la contingencia de sus creencias y de sus deseos fundamentales, y que es lo bastante historicista y nominalista como para haber abandonado la idea de que esas creencias y esos deseos fundamentales remiten a algo más allá del tiempo y del azar. Por lo demás, no entiendo muy bien la intención de un tío blanco hetero a la hora de reivindicar su identidad sociológica de hombre blanco heterosexual. Bueno, sí que la entiendo, pero creo que la jugada le sale mal. Me explico. El planteamiento de un tío blanco hetero es el siguiente. Ya que los defensores de las políticas identitarias van a juzgarme solo por mi identidad social, es decir, solo por ser un varón blanco heterosexual, y no por mis ideas, por mi forma de pensar o por lo que tenga que decir, lo mejor que puedo hacer es renunciar voluntariamente a mi identidad individual. Por eso decide llamarse a sí mismo un tío blanco hetero y disfrazarse de condón blanco gigante. Es su manera de protestar contra la práctica, habitual dentro de ciertos sectores de los defensores de las políticas identitarias, de prejuzgar a las personas por el grupo social al que pertenecen sin tener en cuenta sus ideas. Pero el planteamiento de un tío blanco hetero tiene varios problemas. El primero es que considera que sus ideas son efectivamente una representación directa de su identidad individual, cuando, como ya he explicado ampliamente, son más bien un reflejo de su posición social. Sobre esto no hace falta decir mucho más de lo que ya he dicho. El segundo es que no es del todo cierto que los defensores de las políticas identitarias solo tengan en cuenta el grupo social al que pertenecen los individuos, y no sus opiniones o sus ideas concretas. De ser así, aceptarían y estarían de acuerdo con cualquier opinión expresada por una persona, siempre y cuando esta última perteneciera a uno de los colectivos supuestamente oprimidos: mujeres, minorías raciales, trans, queers, etc. Sin embargo, sabemos que esto no es así, ya que muchas veces los defensores de las políticas identitarias también critican opiniones expresadas por miembros de los colectivos a los que dicen representar. Por ejemplo, muchas feministas han criticado las opiniones y las actitudes de otras mujeres por considerarlas machistas y funcionales al sistema heteropatriarcal. Como cuando una presentadora de televisión o una actriz deciden ponerse un vestido provocativo y son criticadas por ello. Y lo mismo ocurre con otros colectivos. Es más, esto es algo que el mismo un tío blanco hetero reconoce, al denunciar en varios de sus vídeos que los defensores de las políticas identitarias son unos totalitarios que pretenden que todos pensemos igual y que quieren censurar cualquier opinión disidente o diferente a la suya, incluso aunque ésta provenga de individuos que son parte de los grupos sociales a los que ellos dicen defender. Con esto no estoy diciendo que su actitud sea correcta o deseable, solo digo que, por definición, es incompatible con la idea de que juzgan a los individuos por el colectivo al que pertenecen y no por sus opiniones. Así, un tío blanco hetero debe decidir entre criticarles por no tener en cuenta las opiniones de las personas o por tenerlas demasiado en cuenta, hasta el punto de querer prohibir y censurar a aquellas con las que no están de acuerdo. Pero no las dos cosas a la vez, porque simplemente son excluyentes mutuamente. Yo, personalmente, pienso que es más correcto criticarles por lo segundo, ya que creo que cuando los defensores de las políticas identitarias utilizan como argumento la identidad social de una persona, lo hacen más como un inciso explicativo, y ello no constituye el núcleo central de su argumentación. Explicado mediante un ejemplo concreto. Si la opinión de alguien no concuerda con la suya, y además ese alguien resulta ser, por ejemplo, un hombre blanco heterosexual, dirán que no estar de acuerdo con su opinión, y luego seguramente añadirán que esa persona piensa así precisamente porque es un hombre blanco heterosexual. Cosa que, como ya he comentado ampliamente, es hasta cierto punto correcta, al menos desde un punto de vista analítico. Pero el motivo principal de su desacuerdo seguirá siendo la opinión en sí misma, y no la identidad social de la persona, como demuestra el hecho de que si la persona tuviera la misma opinión pero su identidad social fuese distinta, seguiría sin estar de acuerdo con ella. Y esto nos lleva al tercer problema que tiene el planteamiento de un tío blanco hetero, que utiliza el mismo sesgo que dice estar criticando para tratar de blindar sus argumentaciones. Me explico. Al reivindicar su identidad social, esto es, ser un hombre blanco heterosexual, y aludir a ella como el motivo principal de las críticas que recibe por parte de ciertos sectores, un tío blanco hetero intenta redirigir cualquier crítica fundamentada a sus ideas de lo intelectual hacia lo sociológico. Dicho más simplemente, si alguien critica sus ideas, un tío blanco hetero siempre podrá decir que en realidad le están criticando por ser un hombre blanco heterosexual, y no por sus ideas en sí mismas, desarticulando así toda crítica, incluso antes de que se produzca, y evitando enfrentarse intelectualmente con cualquier argumento que contradiga su manera de pensar. Es una especie de ad hominem invertido, muy útil para alguien que en realidad no está interesado en debatir y poner a prueba sus argumentos, sino más bien en propagar su mensaje todo lo posible. Pero por mucho que él se empeñe, el problema con un tío blanco hetero no es que sea un hombre blanco heterosexual, sino su reaccionaria y simplista manera de pensar.
Después de todo, es él quien apela a la racionalidad de los individuos como medio para minimizar sus propios sesgos y alcanzar una visión más objetiva de la realidad. Es él quien considera que las personas se definen por lo que piensan y no por el colectivo al que pertenecen. No estaría de más que se aplicara un poco el cuento. Al fin y al cabo, su forma de pensar no deja de ser fundamentalmente la que muchos asocian con la imagen del típico tío blanco hetero, por lo que si su intención era romper con los estereotipos y demostrar que las personas no están condenadas a pensar de una determinada manera como consecuencia de su identidad social, ha fracasado estrepitosamente. Convertirse en una caricatura de sí mismo no hace más que darles la razón a aquellos que, como algunos de los defensores de las políticas identitarias, creen que un tío blanco hetero solo puede pensar como un tío blanco hetero, y que por tanto será siempre incapaz de empatizar con la situación de los miembros de otros colectivos y de comprender otras realidades diferentes a la suya. Todo esto me daría igual si no fuera porque, en el fondo, muy en el fondo, estoy de acuerdo con un tío blanco hetero. Yo también creo que, en general, debemos ser juzgados por nuestras ideas y no por el colectivo del que formamos parte. Aunque, como ya he explicado, lo segundo determina en parte lo primero. Yo también creo que, mediante el uso de la razón y la empatía, debemos tratar de trascender nuestra posición social y nuestro propio punto de vista, y que no estamos condenados a pensar de una determinada manera como consecuencia de pertenecer a un cierto grupo social. Y precisamente por eso me jode ver cómo, vídeo tras vídeo, un tío blanco hetero se empeña en darles la razón a sus adversarios ideológicos, demostrando que, efectivamente, no es capaz de ver más allá de las limitaciones que su propia posición social le imponen. Por eso, y porque considero que, con su actitud, nos hace un flaco favor al resto de hombres blancos heterosexuales, que no pensamos como él y que intentamos escapar de los estereotipos con los que tradicionalmente se nos asocia. Aunque, sinceramente, llegados a este punto, tengo serias dudas acerca de la honestidad intelectual de un tío blanco hetero. De hecho, si realmente cree que los individuos somos capaces de ir más allá de nuestra identidad social y que no debemos pensar de una determinada forma por el mero hecho de pertenecer a uno u otro colectivo, ¿qué sentido tiene que se dedique sistemáticamente a ridiculizar a otros tíos blancos hetero solo por tratar de reconocer los posibles sesgos asociados a su posición social y empatizar con la situación de otros colectivos? ¿No es eso precisamente lo que él debería estar intentando hacer en su supuesta búsqueda de la verdad objetiva? Y peor aún, ¿no cae él mismo en la actitud que pretende criticar a los defensores de las políticas identitarias? Es decir, si eres un tío blanco hetero y no piensas como yo, eres un mal tío blanco hetero y un patético aliado. No sé, yo también soy un tío blanco hetero y no pienso como él. Y eso tampoco quiere decir que esté de acuerdo con cada nueva tontería que se le ocurre a Barbie Japuta o a la feminista tuitera de turno. Sin embargo, ser consciente de los excesos y las derivas autoparódicas de ciertos sectores del feminismo contemporáneo no me hacen deslegitimar a todo el movimiento feminista en su conjunto, ni tampoco negar sistemáticamente la existencia de cualquier tipo de opresión y violencia estructural en nuestras sociedades, mientras invoco trasnochados argumentos biologicistas y recito párrafos completos del puto Jordan Peterson como si fueran la Biblia. Escuchad, soy consciente de que hay muchos hombres blancos heterosexuales que están hasta los cojones del feminismo, y creo que le corresponde al propio movimiento feminista analizar por qué eso está ocurriendo, qué puede estar causando todo ese rechazo y actuar en consecuencia para modificar esa situación. Pero, sinceramente, dudo que la postura negacionista, reaccionaria y profundamente conservadora de un tío blanco hetero vaya a contribuir a nada que no sea una radicalización aún mayor de la situación actual. Él, que tanto critica a las políticas identitarias por, según sus propias palabras, no generar buen rollito en su intento por dividir a la sociedad entre oprimidos y opresores, debería ser el primero en darse cuenta de que sus planteamientos tampoco favorecen precisamente la comunicación y el entendimiento. Y es que, por mucho que nos quiera convencer de lo contrario, su postura no es la de alguien razonable y abierto al diálogo, dispuesto efectivamente a ponerse en el lugar del otro y a empatizar con su situación, sino más bien la de alguien que cree estar en posesión de la verdad absoluta y espera que aquellos que no piensan como él se den cuenta de su error.